Mi hijo me miró a los ojos y me dijo, deberías estar agradecida de que siquiera te hablemos. Así que sonreí, guardé silencio y empecé a poner el negocio familiar solo a mi nombre. Mi hijo lo dijo en la fiesta de Navidad como si me estuviera haciendo un favor. 37 años, MBA de Emory, parado en una sala llena de personas cuyos cheques de pago yo había firmado cada 15 días durante 2 décadas. Me miró a los ojos, sonrió de esa manera en que los hombres sonríen cuando creen que están siendo generosos, y dijo, sabes, mamá, la mayoría de los padres en tu situación serían completamente apartados. Deberías estar realmente agradecida de que todavía te hablemos. Yo le devolví la sonrisa, asentí con la cabeza, y me quedé completamente, absolutamente callada, porque yo sabía algo que él no sabía desde hacía 4 meses. Yo sabía lo que había en la carpeta que estaba en el portafolio de mi abogada. Yo sabía lo que estaba programado para el 18 de febrero. Y yo sabía, con la claridad particular de una mujer que ha estado leyendo contratos desde antes de que sus hijos pudieran amarrarse los zapatos, exactamente cómo iba a terminar esto. Mi nombre es Margarita Hutcherson. Tengo 67 años y construí Hutcherson Printing desde un almacén rentado en Elm Industrial Drive con una prensa Heidelberg Offset rota y un olor a tinta y moho que nunca se fue completamente de la parte trasera de mi garganta durante los primeros 3 años. Eso fue en 1983, Roberto era el soñador. Él tenía visión como algunos hombres, grande, optimista, completamente despreocupado por la pesadilla logística de llevarla a cabo. Podía guiar a un cliente durante una propuesta y hacer que sintiera que estaba invirtiendo en algo inevitable. Tenía un apretón de manos que recordabas. Contaba historias en las cenas de la empresa que hacían que todos se sintieran elegidos. Lo que Roberto no podía hacer era un estado de pérdidas y ganancias. Lo que Roberto no podía hacer era negociar condiciones de pago a 60 días con un proveedor de papel que había decidido que éramos demasiado pequeños para tomarnos en serio. Lo que Roberto no podía hacer era reconstruir todo nuestro sistema de nómina después de que el contador en quien habíamos confiado durante 6 años resultó estar robando. Esa fui yo. Las facturas, los impuestos, las llamadas a los proveedores, las solicitudes de préstamo en 3 bancos diferentes antes de que el cuarto dijera que sí. Los sistemas realmente poco glamorosos que nos mantuvieron a flote durante recesiones, pérdidas de contratos y un incendio en la sala de acabados en 1991 que nos costó $140,000 que técnicamente no teníamos. Roberto solía decirlo abiertamente en las cenas de la empresa, a los clientes, a cualquiera que quisiera escuchar. Este negocio se derrumbaría sin Margarita. Ella es el cerebro de esta operación. Lo decía en serio. Yo sabía que lo decía en serio. Nuestros hijos estaban presentes en esas cenas. No creo que estuvieran escuchando. Roberto murió en marzo de 2003. Un ataque al corazón a los 58 años en el estacionamiento del edificio de un cliente. Llevaba una carpeta con muestras. Su asistente lo encontró. Yo no me derrumbé. Tenía 2 hijos de 20 y tantos años, 75 empleados y $4.2 millones en cuentas por cobrar pendientes, y una empresa que necesitaba seguir funcionando. Así que no me derrumbé. Fui a la oficina al cuarto día después del funeral y me senté en el escritorio de Roberto. En realidad nuestro escritorio, el que compartimos en los primeros años, y seguí adelante. David regresó a casa 3 semanas después. Él tenía su MBA de Emory y la certeza de un hombre que ha pasado 2 años aprendiendo que la administración es una habilidad transferible que no requiere conocimiento de lo que realmente se está administrando. Él quería el título de vicepresidente, su propia oficina, un auto de la empresa. Dijo, y lo recuerdo con precisión, papá hubiera querido que yo dirigiera esto. Hice que empezara en relaciones con clientes. Estaba furioso. Usó palabras como insulto y confianza y la empresa de mi propia familia. Esa última frase se me quedó grabada. Mi empresa, no mía, no nuestra, suya. Le dije, vas a entender este negocio desde abajo o no lo vas a entender en absoluto. Se quedó. De hecho, era bueno en el trabajo con los clientes. Tenía el encanto de Roberto, pero sin la total indiferencia de Roberto por los detalles. Lo vi crecer. Pensé, esto estará bien. Pensé, está aprendiendo. Eventualmente entenderá lo que costó construir esto. Carolina se unió 2 años después. Tenía experiencia en publicidad. Era creativa, inteligente y quería dirigir el departamento de mercadotecnia. Le di un puesto de alto nivel bajo nuestra entonces directora, una mujer llamada Petra, que había estado con nosotros desde 1997. Carolina lo llamó condescendiente. Me llamó controladora. Ella dijo, en una reunión frente a otras 3 personas, que no podía evitar la necesidad de controlar todo porque no confiaba en nadie. Lo dejé pasar porque pensé que eso era lo que hacían las madres. Le di espacio. Seguí dándole espacio. Me decía a mí misma que eran jóvenes y ambiciosas, y que la ambición era algo que yo había inculcado en esta empresa desde el principio, así que debía alegrarme de verlo en ellas. No me di cuenta de que esperaban que yo desapareciera. Sucedió como suelen suceder estas cosas. Lentamente al principio, luego lo suficientemente rápido como para dejar huellas. La primera vez que noté que algo andaba mal fue un martes a principios de 2019. Entré a la reunión semanal de operaciones y las diapositivas en la pantalla ya eran diferentes de la presentación que me habían enviado. Contratos de proveedores, reestructurados, 3 relaciones nuevas con proveedores que yo no había aprobado. David vio mi cara y dijo tranquilamente que habían hecho algunas actualizaciones durante la noche a partir de una llamada con un cliente. Lo dejé pasar. Luego, en marzo, me copié a mí misma en un hilo de comunicación con el cliente y descubrí que mis correos electrónicos habían sido eliminados de la cadena en algún punto alrededor del correo número 14,
Cuando lo mencioné, Carolina dijo que probablemente solo había perdido la notificación. Su voz tenía una particular falta de emoción que noté sin saber por qué. Lo dejé pasar. En abril, nuestro gerente de producción, Gary, quien había estado con nosotros durante 19 años y una vez condujo 2 horas a medianoche para ayudarme a resolver una falla de máquina antes de la corrida de impresión de la mañana, dejó de venir a mí con preguntas operativas. Me enteré un mes después de que el asistente de David le había dicho amablemente que cualquier cosa por encima de cierto límite en dólares debía pasar por la oficina de David. Le pregunté directamente a Gary sobre eso. Se veía incómodo como nunca antes lo había visto conmigo. Dijo que estaba seguro de que solo era un tema de comunicación. No podía mirarme a los ojos. Sentí un frío en el estómago. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con un vaso de agua que no bebí y pensé, algo está pasando. Y pensé, tienes 64 años, construiste esta empresa y no te lo estás imaginando. Empecé a observar con más atención. Los cambios de personal fueron la señal más clara. Nuevas personas, 3 de ellas, contratadas en un periodo de 6 meses, que habían sido traídas por David y que le reportaban exclusivamente a él. Ninguna de ellas tenía experiencia en la industria de la impresión. 2 de ellas tenían experiencia en consultoría de reestructuración, que es una frase que significa algo muy específico en el contexto empresarial. Y no es algo bueno. Había una mujer llamada Sherry, una administrativa, que había sido mi asistente durante 11 años. En octubre de 2019 me preguntó muy discretamente, mientras rellenaba la impresora en mi oficina, si yo estaba bien. Le pregunté a qué se refería. Ella miró hacia la puerta. Ella dijo, a la gente le han dicho cosas sobre tus planes de dar un paso atrás. Hice una pausa. Solo quería que supieras que eso es lo que le han dicho a la gente. Le agradecí. Me fui a casa. Serví un vaso de agua y no dormí. El documento estaba enterrado en la tercera carpeta de un montón que David me entregó a finales de octubre. Solo son actualizaciones estándar, mamá, dijo. En su mayoría modificaciones rutinarias de gobierno corporativo. Legal quiere que todo esté al día. Soy una mujer que ha firmado contratos durante 40 años. No firmo nada sin leerlo. Nunca he firmado nada sin leerlo. Esa noche me tomó 45 minutos encontrar la cláusula porque estaba redactada para parecer una redacción estándar sobre sucesión. Ese tipo de cosas que suenan responsables, visionarias y completamente inofensivas hasta que lees las condiciones específicas que la activan. En caso de que la accionista mayoritaria renuncie voluntariamente a la gestión operativa, o que un profesional médico calificado determine que no puede cumplir con sus deberes, las acciones minoritarias en manos de David Hutcherson y Caroline Hutcherson se transferirán automáticamente. Lo leí de nuevo. Lo leí una tercera vez. Yo lo había firmado. Mi firma estaba en la página 11, debajo de un encabezado que decía, Séptima enmienda de gobierno corporativo, continuidad de la sucesión. Lo había firmado junto con un montón de otros 6 documentos una tarde de jueves, cuando David mencionó que tenía un vuelo que tomar. Dejé la carpeta sobre la mesa de mi cocina. Mis manos no temblaban. Recuerdo que me sorprendió eso. Me quedé muy quieta durante mucho tiempo y sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era exactamente dolor, sino la sensación específica de comprender algo que ya no puedes dejar de entender. Luego fui a la unidad compartida de David. Tenía acceso de administrador al servidor de la empresa. Siempre había tenido acceso de administrador al servidor de la empresa, porque yo lo había configurado, porque yo lo había pagado, porque funcionaba en una infraestructura que autoricé en 2011 y actualicé en 2016. Encontré la carpeta en 40 minutos. Estaba etiquetada como revisión de operaciones. Interno, benigno, nada fuera de lo común, el tipo de etiqueta que está diseñada para ser ignorada. Los correos electrónicos estaban organizados por fecha. Había 43 de ellos que abarcaban 8 meses. Los leí todos. David a Carolina, 12 de febrero. Necesitamos acelerar el cronograma. Las cifras del tercer trimestre nos sirven de cobertura. Enfócalo como un homenaje a su legado. La gente responde a ese ángulo emocional. Carolina a David, 14 de febrero. Empieza a documentar sus errores. Deja constancia por escrito en caso de que se resista. Ya hablé con recursos humanos sobre su comportamiento errático en la reunión de noviembre. ¿Qué tal una reducción de salario como presión? David a una dirección externa que no reconocí. 3 de marzo. Creo que podría estar mostrando signos tempranos de deterioro cognitivo. Hemos notado algo de confusión, algo de repetición. Puede que necesitemos que esto sea documentado por un profesional para fines legales en el futuro. Leí esa parte 4 veces. Deterioro cognitivo. Mi hijo le había escrito a un consultor. Lo identifiqué 3 días después como un hombre llamado Terence Vogel, un especialista en transición de negocios de Atlanta, para hablar sobre declararme legalmente incompetente. Tenía 64 años y todavía manejaba todas las relaciones importantes con los proveedores en la empresa. Todavía me sabía de memoria las especificaciones de nuestro equipo. Todavía detectaba errores en los informes financieros que 2 personas más jóvenes no habían notado. No había olvidado el nombre de un cliente en 35 años de hacer este trabajo, pero mi hijo había escrito en un correo recuperable que estaba considerando declararme incompetente. Me senté en mi cocina a las 11:47 p.m., un martes de octubre, y sentí la tristeza recorrerme como algo físico, algo que viaja por el cuerpo antes de encontrar un lugar donde asentarse. Luego se endureció. No los llamé. No envié un correo. No dije ni una sola palabra. Fui a trabajar. La primera llamada que hice fue a Eleanor Marsh.
Eleanor es una abogada corporativa en Atlanta que ha estado ejerciendo derecho empresarial durante 31 años. Habíamos contratado su firma para transacciones importantes 3 veces antes, y ella tenía una cualidad que yo valoraba por encima de todo en una profesional del derecho. Nada la sorprendía. La llamé a las 8:15 a.m. un miércoles y le dije, necesito ir a verte. Tengo documentos. Necesito entender cuáles son mis opciones. Ella dijo, tengo el jueves a las 2. Llevé todo. La enmienda de gobernanza firmada, los correos electrónicos, la correspondencia de Terence Vogel, las notas de recursos humanos sobre mi comportamiento que había encontrado en una subcarpeta. Lo puse sobre su mesa de conferencias y me senté en la silla frente a ella y la observé leer. Eleanor Marsh no tiene un rostro expresivo. Esa es una cualidad profesional que probablemente ha pasado 30 años cultivando. Pero cuando llegó al correo de David a Vogel sobre el deterioro cognitivo, su mandíbula se tensó ligeramente. Eso fue suficiente. Háblame de la estructura de propiedad, dijo. Se lo conté. Roberto y yo la establecimos en 1998 cuando empezamos a pensar en cómo sería la sucesión eventualmente. El 60% estaba a mi nombre, 20% para David, 20% para Carolina transferidos durante 15 años como un regalo, una forma de darles propiedad en el negocio que crecieron viendo que construíamos. El acuerdo de compra-venta, dijo Eleonora, ¿sigue vigente? Le dije, nunca lo hemos modificado. Ella me miró por encima de sus lentes de lectura con la expresión de una mujer haciendo cuentas y satisfecha con el resultado. El propietario mayoritario tiene el derecho de comprar las acciones minoritarias a valor de mercado, dijo. A valor de mercado, confirmé. Margarita, ella dejó los papeles. Pasaron 8 meses construyendo una trampa. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Olvidaron revisar los cimientos del edificio en el que estaban parados. Dije, necesito una evaluación. Y necesito un préstamo. Y lo necesito antes del 18 de febrero. Leonora me puso en contacto con Marcos Webb en Webb Financial Consulting en Charlotte. 22 años en valoración de empresas, ex socio en una firma que había trabajado con empresas Fortune 500. Él llegó un jueves de noviembre con 2 asociados y una lista de verificación y pasó 3 días revisando todos los registros que teníamos. La cifra con la que regresó fue de $15 millones, 20% para cada uno, 3 millones por hijo. Era justo. Yo no intenté suprimir la valoración. Eso importaba. No porque fuera generosa, sino porque estaba haciendo lo correcto. Quería que todo estuviera correcto. Indiscutiblemente, documentadamente, legalmente correcto. El préstamo vino del First Southeastern Commercial Bank, la misma institución que nos había dado nuestra primera línea de crédito comercial en 1987 cuando todavía éramos una operación de 3 personas. Un hombre llamado Felipe Reher, vicepresidente senior de préstamos comerciales, me llamó personalmente después de revisar la solicitud. 40 años de historial financiero limpio, dijo. Margarita, esta es la aprobación más fácil que he hecho este año. $3 millones por hijo, con la empresa como garantía. Firmé los papeles el 6 de diciembre. Leonor presentó todo la semana siguiente, y luego esperé. La fiesta de Navidad de diciembre era la tradición de la empresa, la que Roberto había iniciado en 1989, y que habíamos celebrado cada año desde entonces en el atrio de nuestra instalación principal. Con banquete, barra libre, todo el personal. Me vestí con cuidado, vestido negro, los aretes de perlas que Roberto me había dado para nuestro 20º aniversario. No estaba interpretando nada, o tal vez estaba interpretando exactamente una cosa. El papel que mis hijos habían escrito para mí, suave, un poco cansada, amable en la forma de una mujer que está por irse. David me encontró junto a la barra a las 7:45 p.m. Estaba relajado, como un hombre que cree que el trabajo duro ya está hecho y el resultado está decidido. Estaba de buen humor. Puso su mano sobre mi hombro y dijo, nunca olvidaré la forma específica en que salieron las palabras, medidas y deliberadas, como si fuera algo que había preparado. Él dijo, sabes, mamá, la mayoría de los padres en tu situación serían completamente excluidos. Deberías estar realmente agradecida de que todavía hablemos contigo. Lo decía como una forma de tranquilizarme. Creo que realmente pensaba que era algo amable. Sonreí a mi hijo. Asentí con la cabeza. Dije, probablemente tienes razón. Y me disculpé para rellenar mi vaso de agua. El 18 de febrero llegó un martes. David había programado la reunión de la junta con 6 meses de anticipación. Había visto la invitación del calendario salir en agosto para los 3 asesores externos de la junta que él había reclutado sin consultarme, para Caroline, para él mismo. El título de la reunión era Planeación de Transición Estratégica. Él no me había pedido que agregara un punto a la agenda. Sin embargo, sí me había invitado a asistir. Llegué 12 minutos antes. Eleanor Marsh ya estaba en el estacionamiento, esperando junto a su auto con una carpeta de cuero y la expresión de una mujer que ha estado en muchas salas antes de que las personas en ellas supieran en lo que estaban a punto de involucrarse. Su asociado, James Otieno, quien se graduó de la Facultad de Derecho de Cornell hace 3 años, estaba a su lado con una caja de documentos organizada con separadores numerados. Entramos juntos. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa. No creo que David esperara que yo tomara ese asiento. Él se había instalado en lo que, en la práctica, había sido la cabecera durante meses, ubicado en el centro de uno de los lados largos, con su laptop, sus diapositivas y un pequeño control remoto para el proyector. Cuando me vio en la verdadera cabecera, hubo una fracción de segundo
en la que algo cruzó su rostro. Un reajuste. Se recuperó. Sabía recuperarse bien. Mamá, dijo con calidez, me alegra que estés aquí. Esta va a ser una conversación realmente buena. Entrelacé las manos sobre la mesa. Adelante, le dije. Pasó por las diapositivas. Se había preparado bien. Eso sí se lo reconozco. Gráficos limpios, proyecciones de ingresos, una línea de tiempo con hitos marcados en una tipografía sans serif que transmitía seguridad. Habló sobre innovación, modernización y alianzas estratégicas. Mostró una diapositiva titulada Hutcherson Printing, la siguiente generación. Usó la frase honrando tu legado 2 veces. Caroline no me miró. Ella miró la mesa frente a ella, luego su teléfono, luego a David, pero no a mí. Cuando David llegó a la diapositiva final, la que tenía mi nombre bajo consejo asesor, no operativo, hizo una pausa. Respiró hondo. Usó su voz seria, la que usa con los clientes cuando intenta proyectar madurez. Mamá, has construido algo increíble. Esta empresa es la obra de tu vida. Nadie está tratando de quitarte eso. Solo pensamos que es momento de dejar que la siguiente generación la lleve adelante. Abrió las manos. Te has ganado el descanso. Dejé que el silencio se mantuviera por 5 segundos. Luego me volteé hacia Eleonora. Creo que tienes documentos para repartir. James Otieno abrió la caja de archivo. 5 carpetas, una para cada persona en la sala. David, Carolina y los 3 asesores externos, quienes hasta este momento solo sabían que una revisión de negocios estaba en la agenda. La sala permaneció en silencio mientras las personas abrían sus carpetas. Luego, el silencio se volvió distinto. Observé el rostro de David. La confusión fue lo primero. Sus ojos recorrieron rápidamente la primera página, sin entender lo que estaba leyendo. Luego, su rostro se quedó inmóvil, de la manera en que los rostros se quedan inmóviles cuando el cuerpo entiende algo antes de que la mente esté lista para admitirlo. Luego, en la tercera página, cuando la cifra se hizo clara, $15,000, valuación independiente, Web Financial Consulting, el color desapareció de su rostro. Carolina hizo un sonido que nunca le había escuchado antes. La voz de Leonor era perfectamente neutral. Margarita Hutcherson, como propietaria mayoritaria con el 60% de Hutcherson Printing LLC, está ejerciendo sus derechos bajo el acuerdo de compra-venta de 1998 para adquirir todas las acciones minoritarias en circulación a valor justo de mercado. A cada uno de ustedes se les está ofreciendo $3 millones por su participación del 20%. Tienen 30 días para aceptar o rechazar, momento en el cual se activarán las disposiciones predeterminadas del acuerdo. Los fondos están asegurados y disponibles. David echó la silla hacia atrás. No puedes estar hablando en serio. Completamente en serio, dijo Eleonora. Esta es nuestra empresa. Esta es nuestra herencia. No puedes. David, mi voz fue suave. Siéntate. Él no se sentó. Él estaba de pie, y su rostro había pasado del asombro a algo que parecía casi desesperado. La expresión de un hombre viendo cómo un plan que pasó un año ejecutando se evapora en tiempo real. Nos estás robando, dijo Carolina. Su voz temblaba. Estás haciendo esto para castigarnos. Metí la mano en mi propia carpeta. Quiero leer algo, dije. Leí el correo electrónico de David a Terence Bogle, el que hablaba sobre el deterioro cognitivo, el que mencionaba documentarlo con fines legales. Lo leí despacio. Los 3 asesores externos de la junta, todos ellos traídos por David, todos sus contactos profesionales, estaban completamente inmóviles. Quiero leer uno más, dije. Leí el correo electrónico de Carolina sobre crear un rastro documental, sobre la reducción de salario como medida de presión, sobre documentar mi comportamiento errático en la reunión de noviembre. Una reunión donde, para que conste, detecté un error de $47,000 en una factura de proveedor que se había presentado para aprobación sin una orden de compra correspondiente. Nadie habló. También quiero señalar, dijo Eleanor, que la enmienda de gobernanza firmada por la señora Hutcherson en octubre ha sido revisada por un asesor legal independiente y se determinó que fue presentada como papeleo rutinario, sin una divulgación material de sus implicaciones. Esa determinación está documentada en el anexo G de su carpeta. Anexo G. Mi abogada había usado ese lenguaje deliberadamente para los asesores, para que constara en acta, para el rastro documental que existiría después de esta reunión, sin importar lo que mis hijos dijeran después. Miré a David. Te paraste en el atrio de una empresa que yo construí, en una fiesta que yo organicé, frente a personas que he empleado durante 20 años, le dije, y me dijiste que debería estar agradecida de que todavía me hables. Abrió la boca. No salió nada, solo aire. Miré a Caroline. Ella estaba mirando la mesa. No vine aquí para castigarte, dije. Vine aquí porque esto es lo que dicen los documentos. Esto es lo que dice el acuerdo. Esto es lo que dice la ley. Hice una pausa. Tu padre y yo pusimos ese acuerdo en 1998 para proteger la empresa de exactamente este tipo de situación. No creo que ninguno de los dos imaginara que la estaría protegiendo de ti específicamente. Pero aquí estamos. Uno de los asesores externos, un hombre llamado Fletcher, a quien David me presentó en un almuerzo en septiembre como una de las mentes más brillantes en reestructuración en el sureste, carraspeó. Señora Hutcherson, dijo con cuidado, esto ha sido revisado por Eleanor Marsh, 31 años en Derecho Empresarial, dijo Eleanor, por Marcus Webb en Web Financial, 22 años en valuación, y por el First Southeastern Commercial Bank, quienes han revisado todo el historial financiero y autorizado el financiamiento para la compra. Ella miró a Fletcher con una amabilidad que reconocí como cuidadosamente calculada. ¿Le gustaría la información de contacto de alguna de esas partes? Fletcher no pidió la información de contacto. David y Caroline aceptaron la compra el día 26.
Por lo que pude determinar, pasaron los 30 días hablando con sus propios abogados, quienes les dijeron lo mismo que Eleanor ya les había dicho, que el acuerdo de 1998 era válido, que la valoración era defendible, que la presentación problemática de la enmienda de gobernanza creaba sus propias vulnerabilidades legales, si querían seguir por ese camino, y que 3 millones de dólares para cada uno entregados en 30 días no era una cifra que pudiera considerarse un mal resultado. David me llamó un jueves por la noche, 11 días antes de la fecha límite. Él dijo sin preámbulo, vamos a aceptar la oferta. No se disculpó, no iba a disculparse. Yo lo entendí y había dejado de esperar una disculpa como por el día 14. Está bien, respondí. Un largo silencio. Quiero que sepas, dijo, que yo... Se detuvo. Quiero que sepas que pensamos que estábamos haciendo lo correcto para la empresa. Pensé en cómo responder a eso. Pensé en el correo del 14 de febrero crear un rastro documental y la reducción de salario como medida de presión. Pensé en la fiesta de Navidad y en la expresión que tenía cuando lo dijo, como si estuviera siendo magnánimo. Sé que lo hicieron, respondí. Colgué. Lo que pasó después es menos dramático, lo cual probablemente es apropiado. Los finales dramáticos se sienten bien en el momento, pero lo que viene después siempre es más tranquilo, siempre más complicado, siempre más real. Hutcherson Printing es completamente mío ahora. 100% reestructuré la administración. Traje a una directora de operaciones llamada Renata Solis, quien venía de un grupo de impresión comercial en Nashville y tenía 15 años de experiencia justo en el tipo de gestión estructurada de procesos que nos había faltado. Mantuve a Gary en producción. Mantuve a Sherry, quien merecía un aumento y lo obtuvo. Terrence Vogel, el consultor de transición de David, perdió a otros 2 clientes en los 6 meses siguientes cuando se corrió la voz en los círculos empresariales de Atlanta sobre la naturaleza del encargo. Esa información no vino de mí. Eleanor Marsh simplemente tiene una red profesional y los contactos profesionales hablan entre sí. Vi a David en la fiesta de cumpleaños de su hija en junio. Mi nieta cumplió 7 años. Ella corrió hacia mí cuando entré por la puerta y la abracé en la entrada principal. Y por encima de su hombro pude ver a David parado en la puerta de la cocina observándonos. No hemos tenido una conversación profunda desde febrero. No sé si la tendremos. Esa es una herida que quizá no sane. No porque yo quiera que sea así, sino porque la confianza, una vez que ha sido utilizada como una debilidad estructural para explotar, no se reconstruye fácilmente en los lugares donde ha sido dañada. Soy lo suficientemente honesta conmigo misma para saber eso. Lo que sé es esto.